Ahí estás. ¿Me ves? ¿Me escuchas bien? Sí, todo bien. Perfecto. Oye, bueno, estamos hablando del movimiento social y todo, y mira, por si acaso yo no pesco los comentarios que son ofensivos por si acaso, así es que Ya no me los extrañaba leo. a mí que, que no aparecieran estos comentarios, pues sí, tienen que aparecer. Sí, no, pero quédate tranquilo porque yo ni siquiera gasto tiempo en ello y bloqueo porque no me interesa. O sea, no, tienes que tener altura de mira para conversarse estas cosas, así que no te Sí, preocupes. da lo mismo. Bueno, este movimiento o la crisis social, el estallido, es algo que en algún momento iba a reventar, ¿no? Mm. Claro, podemos decir, yo no soy partidario tampoco del presidente que tenemos actualmente, es más, yo no esperaría nunca tener un presidente empresario nuevamente, eh, Mm. que sea tan frío pensador en números y no en lo humano, ¿no? Pero esta crisis en algún momento se iba a desatar sí o sí, porque venía, como tú le decías, lamentablemente la izquierda también con tantos años en el poder, a veces duele más de lo que hizo la izquierda de lo que la derecha hizo o está haciendo. ¿Qué opinión tenés con respecto a los gobiernos de izquierda que estuvo mucho más tiempo en el poder que la derecha? Pero es que yo no los considero de izquierda, partiendo por ahí, Perfecto. porque la concertación lo que hizo fue pactar con la dictadura. Elwin negoció los derechos humanos. Eh, lo más parecido a un gobierno de izquierda, y no lo dejaron ser, porque hubieron partidos dentro de la coalición que lo que hacían era remar para el lado contrario de estos cambios que se proponían, fue el gobierno del último gobierno de la presidenta Bachelet, que proponía una reforma tributaria, que proponía gratuidad en la educación, pero partidos dentro de la propia coalición lo que hicieron fue sabotear todos estos cambios. Entonces, en realidad, nosotros nunca hemos tenido un gobierno de izquierda, porque lamentablemente eh, para llegar al gobierno en Chile se necesita de muchas fuerzas unidas y muchas veces existen partidos que se unen que, que lo que hacen es impedir los cambios que el país necesita, que fue lo que pasó, siento yo, en el último gobierno de la presidenta Bachelet, donde ella quiso correr el cerco de lo posible y no voy a nombrar, o sea, todos sabemos qué partidos son los que en realidad jugaron un poquito como oposición dentro de la misma coalición. Sí. Entonces, yo creo que en realidad nosotros nunca hemos tenido un gobierno de izquierda como tal. Nunca ha sido un verdadero gobierno de izquierda, digamos. No. Lo más Fue parte, parecido, o el intento, uno de los intentos fue este último, pero de Bachelet, pero no se pudo porque esos partidos en realidad no son de izquierda. sí. De hecho, ¿Sientes han que ella sido tanques de oxígeno de Piñera. sí, Firmaron el acuerdo, ahora van al acuerdo nacional. sí. ¿Sientes que de cierta manera también son culpables de que haya habido un estallido social en algún momento, como el 18 de octubre? Sí, completamente responsable. Sí, Porque, mira, hay algo en que, porque ellos son más parecidos a los demócratas de Estados Unidos. Y hay algo en que los demócratas, y los republicanos sería la derecha chilena, hay algo en que los demócratas de Estados Unidos y los republicanos de Estados Unidos están de acuerdo, y es que el modelo no se toca, que el sí, capitalismo no se toca. Las maneras en que tú tienes de implementar las políticas públicas pueden ser distintas. Unos más hard power, otros más soft power. Ahí tienes la administración Obama y tienes la administración Trump, pero ninguno de los dos va a tocar el modelo, las mm, estructuras, que es lo que sí, necesitan ser cambiadas para que realmente la gente en Chile tenga dignidad, tenga igualdad, tenga derecho a la educación, tenga derecho a la salud y no una minoría se esté enriqueciendo a costa de la mayoría. Sí, ese es el sí. gran problema.
Oye, ¿y qué solución o qué pensamiento, qué idea tiene Florencia Lagos con respecto a generar estos cambios? No vamos a dejar la calle nunca, yo creo que vamos a estar presentes, pero cuando, por ejemplo, el gobierno habla de que hay que darle término a la violencia, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia hay que darle término en ambos aspectos, o sea, la violencia también es que los ricos no pagan los impuestos que deberían pagar. La violencia también es que la AFP son un gran fraude. La violencia también es que el sueldo mínimo sea 44 veces el sueldo máximo en Chile. Entonces, eso también es violencia. O sea, si vamos a parar la violencia, parémosla ambos, ¿no? Pero mi padre inteligentemente me dice, hijo, hay que luchar de una manera más inteligente hoy. Entonces, ¿qué otra propuestas tendrías, por ejemplo, de generar un cambio en nuestro país? Esperemos que algún día el sistema neoliberal termine acá, la nueva constitución a lo mejor son pasos importantes, pero ¿de qué otra forma podemos seguir luchando para dar fin a esta indignidad, por llamarlo de alguna manera? Mm. Yo creo que esto que tú haces, por ejemplo, que es un espacio de comunicación, de concientización, de educación, que no lo hay en la prensa oficial, para nada, al contrario, la prensa oficial lo que trata es eh, de hacer, actúan como un aparato psicológico, de manipulación psicológica en la opinión pública, con la educación, con concientizar, justamente con nunca soltar la calle. O sea, los movimientos sociales son muy importantes en cualquier gobierno. Aunque tuviéramos un gobierno de izquierda, siempre los movimientos sociales tienen que estar presentes, porque son la garantía de que se cumplan las promesas que los políticos hacen en las campañas. Hay que tratar de ocupar los espacios de poder. Eh, Hay que insistir sobre todo en la educación, creo yo. O sea, una revolución siempre va a ser hija de la cultura y de las ideas, y eso es indestructible. Por esa razón, por ejemplo, a pesar del bloqueo económico brutal, a pesar de que hostigan a Cuba, en Cuba no se produce ningún estallido social. No es porque los militares estén en las calles. Aquí no hay tanques de guerra en las calles como en Chile. No hay. Y la gente no, la gente está consciente de lo que tienen. Son muy críticos, lo son, porque yo voy a la universidad y ahí los mismos alumnos, los profesores son muy críticos, y es una de las virtudes de esta revolución criticarse a sí misma para poder avanzar. Pero ellos saben cuáles son las circunstancias, entienden el contexto global. Entonces la educación, ¿por qué a nosotros nos quita, en la dictadura militar nos quitan la educación cívica, por ejemplo? Porque al poder no le conviene, a las élites, que la gente esté consciente, que la gente opine de política, que la gente sepa que tiene que ir a votar. No les conviene. Que la No les gente conviene piense. que la gente piense exactamente. Sí. Entonces, yo creo que estos esfuerzos por comunicar desde otro lugar, por entregar herramientas para que la gente se forme su propio criterio, no que yo le diga qué pensar, eso es muy valioso. Y como tú dices, nunca soltar la calle y llevar el movimiento y reforzarlo, y la unidad, o sea, está bien que esto sea un movimiento transversal, está bien que no tenga quizá a un partido político en particular liderando este movimiento. Está muy bien que algunos partidos políticos hayan entendido que hoy su lugar es detrás del movimiento social, pero sí hace falta que en algún momento se genere una unidad más nítida, más clara, que no solamente sea ponerse de acuerdo para ir a protestar, sino que también sea ponerse de acuerdo en estrategias electorales, en estrategias políticas, en construir unidad popular como la que, si tú quieres, hubo en el gobierno legítimo del presidente Salvador Allende. Allende, elegido por las urnas, primer presidente en América Latina que llega, o sea, socialista, con un proyecto revolucionario. Él hablaba de la revolución, que también se le ha querido ocultar ese aspecto al presidente Allende. Él era un revolucionario, pero que creía en la vía chilena, el socialismo, en la vía democrática, a través de las urnas. Y fueron justamente
la derecha, junto a partidos que se llaman de centro, los que conspiraron en su contra y los que lo derrocaron por la vía armada. O sea, ¿quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los terroristas? No es la gente que está en la calle. La gente que está en la calle está indignada y con razón. Entonces, si vamos a parar la violencia, como tú bien dices, que pare la violencia de los militares, que pare la violencia de los grandes poderes económicos, que pare la violencia de la hegemonía mediática, que pare la violencia de los hombres hacia las mujeres, que pare la violencia del Sename, que el otro día, ayer creo que salió un informe donde hay más de 20.000 niños que son abusados sexualmente y que son golpeados. Esa es la violencia que hay que parar. Sí. Oye, Flo, ¿qué es la revolución? ¿Qué es una revolución para ti? Porque tú mencionabas al comienzo de la entrevista a George Floyd. Yo sigo muy la noticia, muy lamentable, año 2020 y todavía existe racismo en Estados Unidos, 400 años de esclavitud y persiste, y no ahora, sino que ha persistido en el tiempo. Pero salió el hermano de George Floyd hablando, no sé si lo viste, donde él decía de que él pedía que pararan la violencia porque todo lo que hicieran no iba a traer de vuelta la vida a su hermano. Entonces él decía, vayan a votar. Si quieren generar una revolución, decía, vayan a votar. Eso es una forma como inteligente de generar una revolución. Pero, ¿qué es una revolución para ti, Flo? Para mí una revolución, primero, es cambios estructurales en el sistema político, económico y social, y sobre todo en las subjetividades de las personas. O sea, que las personas entienden que otro modo de vida sí es posible, y para ello insisto en la educación. O sea, una revolución solo puede perdurar una vez que las personas adquieren conciencia, y para eso las personas necesitan herramientas y desde la cuna. No, o sea, no puede haber igualdad si no hay igualdad al acceso de la información, si no hay igualdad al acceso a la cultura, al arte, que es tan necesario para la vida humana, para poder formarse con valores mucho más humanos, desde la solidaridad tan hermosa que está surgiendo en el pueblo chileno, a través de las ollas comunes, a través del pueblo mapuche, que solidariza con esas ollas comunes, que existe, que está ahí, que ha sido reprimida. Entonces, para mí una revolución son cambios trascendentales en la vida de un país. Entonces, en ese sentido, obviamente existe la posibilidad de generarla a través de las urnas, a través de la conciencia política y social, de que otro sistema es posible, de que no es que estemos condenados a vivir en el neoliberalismo, como se nos quiso decir con esta idea del fin de la historia, y que el fin de la historia es que hasta aquí llegamos. No, 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 no. O sea, existe y es real, y ahora o sea, quedó demostrado con el estallido social en Chile, que incluso empezó a ser ejemplo para otros países. Recordemos que Colombia empezó a replicar, incluso a Ecuador. replicar Ecuador también, incluso empezaron a replicar el baile de los que sobran. No solamente era salir a manifestarse, también el pueblo unido, la performance de las tesis que dio vuelta al mundo entero. Entonces, eso el gobierno de Sebastián Piñera, Estados Unidos, que mira mucho a América Latina, o sea, Estados Unidos, para resistir hasta debacle de su propia economía y a que China se está transformando en la primera potencia mundial, necesita América Latina bajo su total dominio, como ellos llaman su patio trasero. Entonces ellos tenían que frenar esto rápidamente. O sea, el que se crea que ahí no está metido Estados Unidos, o sea, como decimos en Cuba, se comió un cake, que cake es la torta, ¿no? Sí. No, o sea, ahí obviamente ellos tienen intereses en sus transnacionales y tal. Entonces, yo creo que una revolución es posible siempre y cuando sea hija de las ideas, sea hija de un cambio cultural, que es lo que se estaba dando en Chile antes que viniera esta pandemia. Y a lo que el gobierno le tiene tanto miedo, por eso sacó a las fuerzas más represivas y brutales, y
tirando a matar, o sea, disparando a los ojos, reprimiendo de una manera brutal, igual que en dictadura militar. Así es. Hoy vamos a darle un pequeño descanso a la política, vamos a seguir porque están muy buenos los temas, pero tengo una sección que se llama Test Personal, donde te voy a hacer algunas preguntas directamente a Florencia que tienen que ver más contigo mismo, ¿ok? Perfecto. Hay que responderlas todas. Todas nomás. Con todo, si no, ¿para qué? Sí, Primero, eso. ¿quiénes componen tu familia o tu familia? Bueno, sabes que vive con Pablito. ¿Quiénes componen tu familia grande? Mi familia grande es, bueno, mi papá, mi mamá, mis hermanas, que son dos, la mayor falleció. Pablito, bueno, mi hijo Pablito es mi familia directa, con el que vivo. Eh, y bueno, mis primos y primas, porque ya mis abuelos también han fallecido. Oye, tu papá milita en el Partido Comunista, ¿verdad? Sí, mi papá es militante del Partido Comunista. ¿Y tu mamá? No, ella no. Ella no, perfecto. ¿Milita en algún No, partido o no? no en ningún partido. Perfecto. Bueno, ¿con quién vives? Ya nos dijiste, con Pablito, Pablito, el huracán Pablito. el huracán Pablito. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus colores favoritos? El rojo y el negro, me encantan esos colores. Muy bien, el rojo a morir. Sí. Ciudad favorita de Flo. Ciudad favorita. Qué difícil. Te la puse difícil ahí. Sí, me la pusiste difícil porque como yo estoy dividida en dos países que considero mis patrias. Ay, no sé. Em, Ay, Arica. ¿Arica te gusta? Me encanta Arica. Sí, tengo familia allá además, mi mamá es de allá. Y cuando yo vivo en Chile siempre me gusta ir allá porque según yo es como La Habana. Arica es como La Habana. ¿Te gusta el norte de Chile o no? Sí, me encanta. Qué buenísimo. ¿Hobbies o pasatiempos? Oye, ¿ahí estado alguna vez en Antofagasta o no? Sí, pues. Ah, muy bien, muy bien. ¿Hobbies o pasatiempos? Hobbies o pasatiempos. A ver. Bueno, bailar, me encanta. Andar en bicicleta también. Y bueno, yo leo mucho, pero bueno, leo por el trabajo también. Ay, no sé, yo creo que andarme estirando, tirar en el piso, haciendo yoga, esas cosas son como pasatiempo cuando no estoy haciendo nada. Hago ese tipo de cosas. Oye, ¿te gusta bailar, salir a bailar o solamente ahí bailar en tu casa o te gusta salir a No, bailar? me encanta salir a bailar, de hecho me encanta, debo como placer culpable porque se supone que la gente que es intelectual no debiera, pero me encanta el reggaetón, me encanta, me Sí, encanta. todo lo que Sí, sea voy, de hecho, movimiento. sí, no, me encanta y de hecho, imagínate, pues me crié en mi adolescencia acá, todas las fiestas, métale reggaetón y todo. Qué buena. ¿Tipo de música que te gusta? A ver, me gusta mucho el jazz, me gusta la música clásica también, el reggaetón, Muy el bien. rock clásico me gusta el hip hop, el rap, eh, y me gusta también la música popular chilena, me gusta mucho. Sobre Muy todo bien, cuando me muy da el bien. corrido, métale Violeta Parra y Víctor Jara. Sí, señor. Cantante, grupo Cantante favorito. favorito. Mm, a ver, no sé, es que me gustan tantas, pero me Pues los, gusta un Chet los que más Baker, te que es guste. un jazzista. ¿Te gusta harto? ¿Te gusta harto el jazz? Sí, me gusta. Muy bien. ¿B.B. King te gusta? También. Espectacular. ¿Tipo de películas? Ay, me encantan las tragedias. Me Sí. encanta. El drama. El drama. Sí, me A mí encanta. me gusta el género parecido que se llama el género thriller, que es como de drama también. Ya. Me gusta harto. ¿Película favorita? Ay, lo que el viento se llevó.
Sí, Sí, soy un súper clásica. clásico, un clásico. ¿Tu serie favorita? House of Cards. House of Cards, muy bien. ¿El mejor momento de tu vida? Ah, el nacimiento Pablito, sin duda. ¿Sí? Sí. Esa sí que es una revolución. Cambio radical. Cambio radical. ¿Y el peor momento de tu vida? La muerte de mi hermana, es el peor momento de mi vida. Sí, Doloroso. sí, doloroso. Un sueño de Flo. Un sueño. Ay, la revolución en Chile. ¿Sí? Un sueño, sí. Que el pueblo pueda tener poder alguna vez, sí. Situación sentimental. A ver, las preguntas. ¿La, la estáis pensando? No, pensando si respondo, no, no tengo mi pareja, pero no vivimos juntos. Ah, ya, estás emparejada. Emparejada, sí. Se acaban de salir 15 personas, no sé por qué. Ah, claro. ¿Mejor amigo o mejor amiga? Ay, tengo hartos buenos amigos, pero últimamente estoy conversando mucho con un gran amigo de la Universidad Arcis que se llama Jorge Fuentes. Jorge Fuentes. Sí, Eh, Muy bien, perfecto. Muy bien, pasaste la prueba. Dudaste en alguna pregunta, pero pasaste la prueba. sí. En la de la pareja ahí, En surge la la de- otra cosa. ¿Qué digo? Digo, Oye, Flo, cuéntame un poco, ¿en qué está Cuba hoy? ¿Qué se cuenta de Cuba? sí, Cuba ahora está enfrentando esta pandemia, em, viviendo una situación muy compleja porque se ha recrudecido el bloqueo, incluso hace poco el gobierno de Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a los intercambios comerciales que tiene Cuba con los pocos países que puede tener intercambios comerciales y tratando de ver en qué momento puede retornarse, no a la normalidad, pero sí a la apertura, sobre todo del turismo, cosa muy complicada porque esta pandemia justamente una de las cosas que uno tiene que cerrar es la frontera y una de las economías más fuertes por donde entran recursos para Cuba es el turismo, los hoteles y todo eso, y eso va a Sí, provocar un vacío ahí importante y sobre todo en un estado que gasta muchos recursos, invierte muchos recursos en salud, en educación, en cultura, justamente, que es gratuita y de calidad. Entonces, yo creo que están viendo cómo poder enfrentar de mejor manera esta situación sin que la sociedad se vea perjudicada. Y hasta el momento así ha sido. La situación está controlada, la pandemia está controlada, como te decía, no hay más de 83 muertos, lamentable, pero es una cifra baja para lo que hay en otros países. sí. Pero sin duda lo que más afecta es el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos, que a pesar de que estamos en una situación de crisis en la que pudiera ellos hacer una excepción, por último, y no sé, por último decir, bueno, le vamos a levantar el bloqueo para que puedan tener relaciones comerciales normales con los otros países, mientras tanto, al contrario, o sea, la agresión es peor, porque Mm. además ellos tienen un desastre allá, entonces queda más en evidencia que su modelo de vida es un caos y que esta sí puede ser una alternativa para otros países. Ya la respuesta, La respuesta. sí. Lo primero, aclarar, cada país tiene su propia cultura, Así es. maneras de organizarse y sus movimientos sociales. Entonces, no es fácil volar, o sea, no es como decir vamos a hacer lo que se hace en Cuba, en Chile, no, no, no es tan fácil, porque cada país, como yo digo, tiene su idiosincrasia, su cultura y sus maneras de organizarse y eso es muy legítimo. Ahora, lo que yo creo que tiene Cuba, que debería tener Chile,
a su manera, pero que debería tener, es un Estado fuerte. Y esta pandemia lo ha demostrado. Un Estado que se hace cargo de su población, que le entrega salud, que le entrega recursos, que no los deja desprotegidos, y eso es lo que falta en Chile, que lo tenía antes incluso antes del gobierno del presidente Allende. Chile era un Estado benefactor, que tenía políticas públicas que eran muy beneficiosas para la gente. De hecho, fíjate si es así, que Estados Unidos empieza a mirar a Chile en el año 50 y crea el proyecto Chile y le entrega recursos a través de la USAID y empieza con esta idea de cooptar intelectuales de derecha y crear a los Chicago Boys, o sea, mucho antes de que asumiera Allende. Porque como yo te decía, en el fondo las cosas no se construyen de un día para otro, o sea, Chile hacia un socialismo, incluso, si tú quieres, desde los gobiernos anteriores al presidente Allende. Ya estaba creando políticas públicas que eran en beneficio de las personas y consolidando el Estado-nación. Y eso lo explica muy bien Naomi Klein en la doctrina del choque, cómo Milton Friedman y los grandes intelectuales de la economía de Estados Unidos empezaron a ver que Chile podía ser uno de los países en los cuales ellos podían implementar y probar por primera vez este modelo económico a través de la doctrina del choque. Y cómo en el fondo tenían que evitar que en el Cono Sur se produjera una emancipación de los pueblos, de los países, de los gobiernos, una emancipación de las administraciones y del capitalismo de Estados Unidos. Entonces yo creo que sería recuperar el Estado. Eso es lo que debería hacer Chile. Sí, Consolidar un Estado en beneficio de las personas. sí. O sea, el derrocamiento definitivo del sistema neoliberal, ¿no? Sí, completamente. Sí. Oye, Flo, ¿tú perteneces aún a la red de artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad? Sí, ¿En qué consiste ese movimiento? es una red de intelectuales, que es una red global, que está integrada por Ignacio Ramonet, Atilio Borón, Rigoberta Menchú, y muchos intelectuales, artistas y dirigentes sociales de distintas partes del mundo, y es una red que no pertenece a ningún partido político, tampoco es Fue creada por Fidel apartidista. Castro, ¿no? Ahí sí, Flo. He vuelto. Si fue un movimiento que tuvo fundamento o lo creó Fidel Castro, ¿es así o no? No, de hecho se crea en México. ¿No? Perfecto, perfecto. Cuéntenos un poco de ese movimiento. Se llama Red de Artistas, Movimientos Sociales, Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Y la idea es poder unir todas las voces que quieren salvar a nuestra especie humana y salvar este planeta. Y que están pensando en formas alternativas a este sistema tan depredador de nuestro mundo, que es el sistema neoliberal. Y está fuertemente. ¿Hace cuánto tiempo que está en este movimiento? Hace poco entré de hecho porque mi tutor de la maestría, que es Atilio Borón, un intelectual argentino, fue quien me convoca para poder estar y participar también de este movimiento. Perfecto. Oye, Flo, entremos a algunos terrenos pedregosos, ¿te parece o no? Bueno, Mira, acá en Chile hay una gran discusión con respecto al tema de la dictadura, porque se dice que acá en Chile el Partido Comunista y el Partido Socialista son dos partidos que denominan
claramente, como todos lo denominamos, a Pinochet como una dictadura, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando salen a la palestra nombres como Fidel Castro, Chávez, Nicolás Maduro, no existe la misma opinión de dictadura con respecto a como lo que hablan con Pinochet, sabiendo, reconociendo toda la historia que hay, ¿no? Entonces mi pregunta es, para después derivar en algunas otras preguntas más, para ti, Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, ¿son dictadores, dictaduras o no? No son dictaduras para mí. Y Perfecto. cuando tú dices sabiendo todo lo que hay detrás, ¿a qué te refieres? Toda la historia, por ejemplo, a ver, yo he seguido mucho la historia de Cuba. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Cuba Libre. Es un documental por serie. Y vemos a Fidel Castro como un revolucionario, ¿verdad? Derrocando de cierta manera la dictadura autoimpuesta por Estados Unidos. Pero una vez que Fidel Castro suma el poder, empieza a aplicar inclusive algunas mismas medidas que él estaba en contra cuando existía la dictadura anterior a la toma de poder en esa revolución cubana. Entonces, mucha gente desapareció, muchas muertes. eh, Dicen que fue un Estado muy opresor en ese tiempo, una vez que Fidel Castro tomó el poder. Entonces, cuando yo te hablo de toda la historia que hay detrás, de todo lo que nos cuenta la historia, yo nunca me inclino por historias Ya, pero ¿sabes cuál? cargadas a un sector, Sí, pero ¿no? mira, Sino que historias objetivas. escúchame. Hay que tener ojo con las fuentes también, pues, porque tú me estás hablando de un documental de Netflix. ¿De quién es Netflix? De Estados Unidos. Sí. Obvio que Estados Unidos va a construir un relato que denoste al gobierno cubano y la historia de la revolución cubana. ¿Dónde están los Ojo que detenidos? dije, no es la única fuente, yo te menciono una fuente, sino que lo que uno conoce como la historia o lo que se cuenta de la historia. Por eso yo te digo, no Por me, eso, no me, por eso te digo, ¿quiénes son los que han contado la historia de nuestros países y que logran ser una hegemonía y logran ser la historia oficial? No son la gente oprimida, son los opresores. Por eso yo miraría de una manera más crítica los lugares donde uno se informa, porque aquí no hay detenidos desaparecidos. De hecho, en las cárceles, aquí, en las cárceles, la gente que está por delinquir, porque robó, porque asesinó, por esos motivos, está mucho mejor cuidada que los propios chilenos que están en Chile en libertad. Y cuando se pueda, yo voy a hacer algún reportaje para demostrarte esto que estoy diciendo, cómo están mucho mejor que incluso los niños del Sename. Entonces se miente mucho sobre la revolución cubana, sobre la revolución bolivariana. Es verdad que tienen errores, que son procesos que no son perfectos, porque ningún proceso es perfecto, pero también es verdad que son procesos que han tenido que fraguarse con agresiones del propio gobierno de los Estados Unidos, que son los que crean este tipo de informaciones, agresiones directas como invasiones con mercenarios, con terrorismo. En Cuba hubo una operación horrible que se llamó la Operación Peter Pan, que se robaban a los niños, que convencían, primero, una guerra económica que generaba hambre, que es la estrategia de Estados Unidos, que está, los cables de la CIA están liberados, donde ellos dijeron, bueno, a la revolución cubana por hegemonía cultural, por el tema de las ideas, no la vamos a poder derrocar porque ellos están muy convencidos de su proceso y defienden su revolución. A ellos lo que sí podemos hacer es asfixiarlo económicamente, que se mueran de hambre y que entonces eso los obligue a huir, que es lo que ellos hicieron. Y así entonces convencían a la gente de que iban a recibir a sus hijos y ocuparon la operación Peter Pan y se robaron muchos niños que después eran ocupados para abusos sexuales en Estados Unidos, para trata de personas, para venta de órganos. Y eso no está en ningún documental de Netflix, de ninguna serie.
porque ellos no van a contar los horrores que ellos sí han cometido. Entonces, por eso, Pero ojo, ojo con Netflix, porque Netflix, venga de donde venga, Netflix tiene libertad de expresión. Hay una serie que se llama Patriot Act, no sé si la has visto, antipatriota, parece que es la definición al español o como lo definen, donde hay un hindú que es periodista y habla en contra, es un periodista comediante que habla de la contingencia y Estados Unidos lo destroza, pero literalmente lo destroza. Yo te sugiero que lo veas, se llama Patriot Act, pero lo destroza Estados Unidos. Y es una serie donde toda la semana habla de la contingencia de la semana. Entonces, claro, pero hay no, que tener... no, porque también tú tienes que ser un poco más, eh, más agudo en el análisis. Ellos necesitan dar esa impresión de libertad de expresión y al igual que en Chile, necesitan que existan voces donde hay alguien, hay por lo menos una persona que dice todo lo que quiere decir, para que no se diga que no hay libertad de expresión. Pero esa persona no tiene ningún poder de decisión. ¿Por qué no aparece un documental? Por eso te digo, si hubiera realmente libertad de expresión, en Netflix podría aparecer un documental, que los hay, del terrorismo y de las tiranías y de la sangre que derramó el gobierno de los Estados Unidos desde su fundación como independencia hasta el día de hoy, en América Latina y en el mundo, con el famoso lema de que vienen a restaurar la democracia, de que vienen a traer la libertad. Lo que han hecho es asesinar, matar y destruir civilizaciones milenarias. Entonces, por eso hay que tener cuidado, no existe la libertad de expresión, menos ¿Tú, en el gobierno de los Estados Unidos no. viste ese Y documental? ese documental que tú dices, ¿cuál? ¿Eh? ¿Cuba Libre? No, ni lo quiero ver porque ya me imagino de lo que va. No, no, velo, velo si despedaza a Estados Unidos, Pero por eso te despedaza a digo, Estados porque Unidos. ellos tampoco son tontos. Si ellos ponen las cosas en blanco y negro, es mucho más evidente para ti, para mí, darnos cuenta del sesgo de la censura. Ellos aparentan ser plurales, le dan, es como en Chile cuando invitan a un panel a alguien del Partido Comunista, a alguien de la Democracia Cristiana y a alguien del Partido Socialista, por ejemplo. Dicen, no sé, aquí hay pluralismo, aquí están todas las voces. Mentira, porque ¿a dónde está la persona que está sufriendo las consecuencias de esta pandemia en la calle? ¿Dónde están los pobladores protestando? ¿Dónde están los abusos y sobreabusos de las fuerzas represivas? No Tú aparecen. tú como experiencia o que has vivido en Cuba y tienes experiencia en Venezuela también, ¿tú sientes que se han violado los derechos humanos en alguna oportunidad en Cuba o en Venezuela? Te lo pregunto a ti porque tú estás ahí y tienes más cercanía que con respecto a nosotros, ¿no? Claro. En Venezuela yo estuve en el Congreso de Comunicación, no he podido vivir en Venezuela ni estar ahí así como una turista o como una persona más, pero yo creo que, yo creo que ningún país del mundo puede decir que no viola los derechos humanos. Porque si uno se pone a revisar la Carta de los Derechos Humanos, o sea, desde que tú tienes una economía que permite que la economía sea el sistema capitalista, estás violando los derechos humanos. Entonces, volvemos al origen de lo que tú decías, o sea, violar los derechos humanos es que el rico no pague los impuestos que tiene que pagar, que la gente se tenga que morir esperando ser atendida en un sistema de salud ineficiente, que la gente no tenga derecho a estudiar. Entonces, si volvemos al origen, yo creo que en Cuba y en Venezuela no se violan los derechos humanos como sí se violan en Chile, en Ecuador, en Colombia, ahora en Bolivia con este golpe de Estado que hubo, en Brasil, eso Con creo. respecto a... Perfecto, muy bien. Eh,
Se habla mucho de la extraña muerte y desaparición de Camilo Cienfuegos. Sí, Estuvo viviendo en Cuba y que conocen más la historia. Muchos dicen que Fidel Castro, por un intento de querer desaparecerlo, porque era una de las personas con, entre comillas, a lo mejor con mayor cercanía o con mayor agrado del pueblo, y que de hecho le estaba haciendo esta especie de gallito a Fidel Castro. Bueno, cuento corto, resumen largo, nunca apareció el cuerpo de hecho de Camilo Cienfuegos y, se declaró muerto, sí, pero nunca se encontró el cuerpo de él. ¿Qué opinión tienes con respecto a la desaparición y la extraña muerte de Camilo Cienfuegos? bueno, primero no fue ninguna extraña muerte porque su avioneta se cayó en el mar. Y de hecho, si fuera así como tú, como dice este gran mito, que una vez más quiere tergiversar la historia y poner a Fidel como si fuera un tirano, que no lo es, tirano fue Pinochet, tirano es Piñera y ahí está. Él se hubiese autoproclamado como el máximo poder y al principio de la revolución Fidel no ocupaba el máximo poder, no ocupaba el máximo poder del gobierno. Él estuvo mucho tiempo en una segunda línea, si tú quieres. Y si se quisiera borrar a Camilo Cienfuegos de la historia, no se haría que todos los años una ceremonia en que los niños y niñas de las escuelas van y tiran flores al mar. Y de hecho, de las primeras poesías que se les enseñan, porque ya mi hijo se la sabe, es la poesía de Camilo Cienfuegos, que cayó en una avioneta, que se buscó su cuerpo, que no se encontró, que los restos quedaron en el mar. Como en Chile, por ejemplo, donde no se habla en las escuelas que hubo una dictadura militar, que hubieron desaparecidos, que hubieron torturados, que hubieron mujeres que se les metían ratones por la vagina. Eso no se habla en los libros de historia de Chile. Eso es querer borrar la historia. Mm, ¿Me entiendes o no? Entonces, por eso yo te digo que sí, hay mucha tergiversación. sí. O sea, es mito nomás lo que comentan de Fidel Sí, Castro. sí, es mito. Igual que las cuentas Perfecto. millonarias en el extranjero, mentira. Él dijo, eh, por favor compruébenme una cuenta y yo renuncio al poder. Ahí queda. Todavía estamos esperando que se compruebe una cuenta. Nada, quedó todo en el aire. Sí, pues porque no hay pruebas, porque hay mucha mentira de los medios de comunicación que lamentablemente, producto del analfabetismo y de la no educación de los modelos neoliberales, la gente cree en esas cosas y son muchas mentiras. Perfecto. Flo, te voy a dar unos nombres que son prácticamente la política acá en Chile y quiero que en un par de frases opines o me des un poco la opinión de cada uno de ellos. ¿Te parece? Bueno, Primer nombre, Bachelet. eh, presidenta, Muy bien. Segundo nombre, Piñera. dictador, Tercer nombre, Salvador Allende. líder histórico del socialismo chileno. Cuarto nombre, Fidel Castro. Eh, un hombre que ha pasado a la historia de la humanidad y que cambió. Es una hora no en Instagram y cuando está por finalizar los últimos 2 minutos te avisa arriba y no me avisó. Ah, Y ya. no me di cuenta cuando me salí, pero estamos todavía en las preguntas de las personas importantes. Te dije, el último fue Fidel Castro, ¿verdad? Sí, Perfecto. Chávez, líder histórico también, Nicolás Maduro, presidente, Daniel Jadue. futuro presidente de Chile, Parece que por ahí va la cosa, ¿eh? Trump, un tirano,
Che Guevara. Eh, Tremendo, tremendo líder, tremendo personaje. Personaje de la historia. ¿Eh? Eh, Oye, ahora te voy a dar algunos nombres de personas importantes para ti. Ahí te puedes explayar un poquito más si lo deseas. Atilio Borón. Maestro de ¿Qué- maestros, intelectual, amigo, camarada, no sé, ¿Quién es él gran... quién es él y quién es para ti, Atilio Borón? Bueno, Atilio Borón es un intelectual argentino, em, muy comprometido con la lucha por la emancipación de las personas y de los pueblos. Es un gran maestro, un politólogo, es doctor en ciencias políticas, graduado de Harvard, y nada, es mi gran tutor. Sí, muy importante para ti. Sí, Daniela Vega. gran amiga, eh, somos como hermanas, de hecho yo la conozco de antes de que se hiciera famosa con el Oscar. Una mujer muy rebelde, muy intensa también, y la quiero mucho. Muy bien. Samuel González Vera. ¿Quién es y quién es para ti? Samuel González es un gran compañero, actor, muy luchador también. En tiempos de la universidad vivimos juntos, somos grandes amigos y compartimos muchas ideas y muchas sensibilidades artísticas. Muy bien. Alfredo Castro. Gran maestro del teatro chileno, tremendo actor, admiradísimo, increíble. Larga vida Alfredo Castro. Sí. Oye, vamos a ir con algunas preguntas del público, ¿te parece? Bueno, Hay algunas personas que también te quisieron hacer algunas preguntas. Vámonos con primero Alexander Gil Sur. Dice, ¿hacia dónde se dirige el mundo en esta crisis estructural del capital? bueno, yo creo que se dirige hacia una crisis económica global profunda, donde va a haber mucha hambre, más de la que ya había, y ojalá los poderes se den cuenta que es hora de cambiar sus mentalidades tan egoístas y empezar a repartir las riquezas entre todos y todas para no extinguir la especie humana. Muy bien, vámonos con la otra pregunta. Habanos-cubanos. Habanos cubanos, muy bien, muy buen nombre. ¿Es posible lograr una asamblea constituyente en vez de una convención constituyente? Es posible y es necesario, y hay que presionar porque eso sea así, porque como están ahora las cosas, no. De hecho, ya incluso apareció el otro día en la tercera, creo que fue que Marcela Cubillos, Alamán y Chadwick ya están redactando una nueva constitución, o sea, en el fondo ya están amarrando todo para que pase lo mismo que pasó cuando se fue al plebiscito y ganó el no, que ellos ya tenían una constitución hecha a la medida de ellos, en el fondo. Entonces yo creo que sí, y la manera es presionando, la presión de la gente en la calle es lo único que puede lograr que se genere una asamblea constituyente real, donde haya real participación de las personas en una redacción de una nueva Carta Magna. Perfecto, muy bien. Fabián.101215 dice, ¿se va a postular a miembro de Asamblea Constituyente en Chile? Acá la amamos, es una seca. Hoy gracias por por eso, pero si hubiera asamblea constituyente, es que como están las cosas, no. Yo presionaría para que las cosas avanzaran hacia un cambio real, y si yo pudiera ayudar para que eso ocurriera, sí.
pero no es uno de mis objetivos. O sea, si la gente lo pidiera, yo lo podría hacer, pero no es que sea mi objetivo principal. No está dentro de tus prioridades, digamos. No sé si dentro de mis prioridades, o sea, como creo que deben hacer de la gente que yo pudiera ser candidata a algo, que la gente lo quisiera, no que yo se los empezara a proponer o algo así. No, como que creo más en la soberanía popular. Perfecto. Gerardo Ettinger dice, ¿cómo repensar un futuro ecológico que necesita unión planetaria para ser efectivo? Es que es clave, obviamente, los problemas de la humanidad son problemas globales y por lo mismo es necesario que la ONU sea más democrática en ese aspecto y no responda solo a los intereses de Estados Unidos, porque obviamente para salir de estas crisis ecológicas, económicas, de hambre, de racismo, es necesario políticas comunes. Y eso no es lo que está ocurriendo, porque ahora mismo, por ejemplo, tú tienes a Estados Unidos que se sale de la Organización Mundial de la Salud en una desesperación total, porque le molesta que China lidere la economía mundial y como que castiga a China y al resto de los países con esa salida y con quitarle recursos, pero eso no tiene nada de democrático, eso es una medida totalmente dictatorial. Entonces yo creo que en ese sentido esa pregunta es buena porque en el fondo nos invita a pensar que los problemas no son solucionables por sí solos, sino que son problemas colectivos y que deben responder a soluciones colectivas también. Perfecto, muy bien, muy buena respuesta. Oye, lo último ya para ir finalizando, porque te he quitado Sí. mucho tiempo, aprovecho de darte las gracias porque llevamos 2 horas conectados, así que, pero lo último, si tuvieses que decir un par de cosas buenas y un par de cosas malas del gobierno de Sebastián Piñera, ¿cuáles serían? De bueno, nada. ¿De malo? O sea, desde que yo vi esa represión brutal, esos asesinatos, ese pueblo sin ojos, ese pueblo baleado, esos niños gaseados en sus jardines infantiles, yo creo que él debe ser juzgado junto con su administración. Él ha violado los derechos humanos y él debería no quedar en impunidad porque si no eso es un antecedente para que se sigan repitiendo estos crímenes que se han cometido en contra de un pueblo indefenso, que lo único que tenía en sus manos eran cacerolas. Sí, la primera línea, que hablan de la primera línea, oye, la primera línea lo único que tenían eran piedras para poder defenderse y para poder permitir que las manifestaciones ocurrieran, y eso tú lo sabes porque tú fuiste protagonista también en las calles de esas manifestaciones, o sea, son gente que no tienen armas, que no tienen nada, que lo que tienen son convicciones, son ideas. Y si tú a eso lo que enfrentas es una represión brutal, para mí tú te mereces la cárcel. Entonces yo creo que nada bueno tiene el gobierno de Sebastián Piñera y la gente que lo ha apoyado, ellos merecen realmente ser juzgados y pagar con cárcel todas las vidas que quitaron y los ojos que quitaron y toda la sangre que derramaron al pueblo chileno. ¿Cómo lo hacemos con la unidad, Flo? Te planteo el siguiente punto de vista. Eh, los que somos de un color político, de un sector político de la política, tenemos nuestra opinión y claramente queremos de que esa opinión sea ejecutada en la acción, desde la acción, ¿no? Y después está el otro sector político que tiene su opinión y también quiere que se ejecute desde lo que ellos desean. Pero ¿cómo llegamos en algún momento a la unidad eh, para que dentro de la diversidad de opiniones, que donde también hay unidad, podemos llegar a un consenso final? Porque al final es dimes y diretes entre un sector y el otro, y donde sale al final perdiendo la sociedad o el pueblo. Porque somos nosotros los que miramos cómo los políticos discuten mientras hay gente muriéndose en la calle. Entonces, ¿qué aconsejarías tú o qué podemos hacer con respecto a
unirnos en la diversidad de la opinión. Mm. Es que yo creo que hay unidad en la diversidad de opinión y esa unidad se manifiesta en estas multitudinarias manifestaciones que han habido en Chile. Ahí está la unidad. Y entonces el rol de estos partidos políticos que están en una disputa es escuchar esa unidad de la calle y empujar esa exigencia de derechos y de dignidad y de participación de esa calle. Entonces, dejarse de hacer estos arreglos a espaldas de ese pueblo que ha arriesgado su vida porque las cosas cambian para todas y todos. Entonces, yo creo que no es real que no haya unidad, sí hay unidad. Lo que pasa es que la unidad no está en ese pequeño sector que lo que quiere es mantener sus privilegios. La unidad está en esas grandes movilizaciones que demostraron que Chile despertó, que otro Chile sí es posible, siempre y cuando se le dé eso que la gente está exigiendo en las calles, que es derechos humanos básicos como derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho a Derecho a una la vida, vivienda. derecho a la vivienda, derecho a un trabajo con un salario, con un sueldo, que sea un sueldo que te alcance para vivir, y sí se puede, que los más ricos paguen impuestos, derecho a la participación en la política, que la política no sea cada 4 años ir a votar por quienes nos van a gobernar, sino que haya una participación real, una democracia participativa, no más una democracia representativa, que es la que nos impuso el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, una construcción de una identidad propia, que haya espacio para la construcción de lo popular, que tan hermoso se dio en las calles de Chile, pero que ya sea un espacio real, legítimo, un derecho al acceso al deporte, a la cultura, al arte. O sea, que haya libertad, libertad de opinión, libertad de prensa. Eso es lo que yo creo que debería generarse, y yo creo que si hay unidad, lo que pasa es que hay un sector que no quiere soltar sus privilegios y que quiere apagar esa unidad, y que lo que quiere es no darle el espacio a esas grandes multitudes que lo que están exigiendo es sus derechos. Sí. ¿Qué te parece que hayamos perdido las urnas cuando en las calles estábamos reclamando, pero al final cuando teníamos que ir a votar, prácticamente no lo hizo todos los que deberían haberlo hecho y a lo mejor podríamos haber ganado la batalla inclusive desde las urnas? Pero perdimos la batalla en las urnas y lamentablemente tenemos que luchar ahora desde esta plataforma en vez de haber estado en el poder. ¿Qué mirada le tienes tú con respecto a eso? Yo creo que no es que la gente no fue a votar porque no sabía que, o sea, yo creo que quizás no se imaginaban el nivel de atrocidades que iban a cometer estas élites de derecha. Sin embargo, creo que no fueron a votar porque el proyecto que se les proponía como alternativa a esta derecha no era un proyecto que a ellos los identificara, y eso quedó claro cuando salen a la calle a exigir lo que realmente quieren. Entonces creo que es una señal de que la próxima vez hay que ofrecerles proyectos a las personas que sean proyectos que los representen, que la gente se mueve por sueños, por esperanzas, por convicciones, no se mueve por maquillajes, por reformas. O sea, son cambios estructurales los que la gente está demandando. Entonces, un proyecto político que va a mover a las personas para ir a votar tiene que ser un proyecto político que haga cambios estructurales en el sistema. Yo creo que ahí estuvo Perfecto. el problema. Flor, déjanos un mensaje a todo el pueblo chileno. Si tuvieses que dirigirte delante de los cerca de 18 millones de chilenos, ¿qué mensaje le dejaría a Florencia Lagos Neumann a Chile? Que no dejen de luchar nunca por sus ideas, que lleguen hasta el final, hasta que logren y conquisten todos los derechos que sean necesarios,
y que el poder de las ideas y de las convicciones es mucho más fuerte que cualquier arma, que cualquier violencia, que cualquier dinero. Entonces, que sigan tan unidos y que el pueblo chileno va a vencer mil veces, como dijo Gladys Marín. Flo, muchas gracias. Te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias por tu tiempo. Te quité 2 horas 15. Disculpa por haberte quitado tanto tiempo, pero te doy mil gracias. Gracias por responder todas las preguntas abiertamente y gracias por también entregarnos algo de la experiencia que tú has adquirido también, especialmente ya en Cuba y lo que has adquirido acá en nuestro país también. Así que muchas gracias por tu tiempo. Te pasaste. Te he tomado harto cariño también, te sigo, hemos conversado un par de veces, así que muchas gracias por tu tiempo y por esta larga entrevista. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de poder intercambiar ideas y hay que ser más crítico con las fuentes de información, eso sí, hay que ser más Sí, crítico y tener más ojo porque hay mucha tergiversación de la información. Te dejo un sí. gran abrazo. Para ti también, muchas gracias, que estés muy bien, cuídate. Y arriba Cuba. Chao.